Quiero presentarte el séptimo capítulo de los 100 años de historia de la radio. Y vamos a empezar por radios del año 23, 24, 25 que se hicieron en España y que no hay muy pocas referencias de ellas. Y la primera es esta que hizo Radio Ibérica. Ya sabes que Radio Ibérica pues, es la primera emisora que de alguna forma, me parece que llamó el Teletrón. De esta no hay ninguna referencia más las que yo, por lo menos no he encontrado, más las que yo te indico en esa diapositiva. Otro es Aladino. Este sí figura en Radio Museum alguno de los modelos. Entonces tenía Aladino incluso una galena, aparatos con una lámpara, con 2 y con 3. Entonces eran talleres que producían estas radios y además tienen comercio y luego hablaremos de ello cuando hablemos de los comercios. La marca es SIR, Sociedad Ibérica de Representaciones. Estos hacían algunos modelos de 1 y 2 lámparas y además vendían componentes, por ejemplo, que eran muy válidos para todos los montajes que se recomendaban en el libro ese de Mata que hemos dicho, y te lo pongo ahí su fotografía. También hablaremos un poquito más de SIR como comercio. Otra marca, Gorines, y ya lo puse en otro vídeo mío. Y bueno, lo pongo porque, entre otras cosas, yo me entrevisté con el señor, el dueño, un señor ya mayor, muy agradable, y me contó cómo ellos, pues un artesano, un carpintero, les hacía el mueble y luego los montaban. Y ahora, por ejemplo, da la casualidad que en toda colección hay una galena de Gorines. Entonces, Gorines hizo muchas cosas, hizo muchas radios, pero vamos, como Gorines hay muchos pequeños talleres que hicieron muchas radios. Lo que pasa es que Gorines lo pongo por el afecto de cómo me trataron. A finales del 24 se hizo una exposición, la primera exposición de elementos de telegrafía sin hilos del cine y de la electricidad. Y en esa muchas marcas francesas expusieron. Y expusieron porque tenían, digamos, no delegaciones, sino comercios de Madrid que vendían sus marcas. Sus marcas eran marcas como Astar, que está ahí representada, o como Falcó. Entonces, bien, son unas marcas de los primeros receptores y quiero incidir que los primeros receptores quizá que había, sobre todo en Madrid, eran o locales o franceses. Mira, ahí puedes ver un receptor GMR, pues vamos, por supuesto de origen francés, y que estuvo representada esa marca en la exposición que te he citado. Otra marca que le he citado antes, Falcó, puedes ver ahí, pues hacía altavoces y hacía receptores, y bueno, su sede estaba en París. Otra marca, Radiola. Yo creo que Radiola luego lo cogió Philips, pero no estoy muy seguro. Una marca francesa que, como ves, tenía aquí un comercio que vendía sus receptores. Como hemos dicho, a finales del 24, que fue cuando aconteció esta exposición, es cuando empezaron a aparecer los nombres de las marcas que luego se mantuvieron en el tiempo, como pueden ser Telefunken, Edison, Bell. Todos estos y alguno más que te voy a citar tuvieron su inicio en España alrededor de finales del 24. Y nos quedan dos muy potentes, que son Philips y Marconi, que aparecieron en ese momento. Pero hasta entonces casi toda la industria había sido local o aparatos también de pequeñas industrias, pequeños talleres traídos de París. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes que se vendían en estas tiendas de componentes de radio. Entonces, uno de ellos son las bobinas. Las bobinas, en este caso, son casi todo material francés y SIR tenía, digamos, la representación de gama. Otro componente son los detectores y me ha resultado muy significativo que es inglés, pero mira qué caja más bonita en la cual vemos 2 piedras de galena, una pinza para situarlos dentro de la caperuza del propio detector y además unos bigotes de gato. Muy, muy bonita la caja, muy bonita la presentación de estos detectores. Aquí ya son unos, parece, de fabricación nacional, uno que llaman Neutron, marca registrada. Yo la verdad que creo que muchas veces ponían marca registrada y no estaba registrada, pero bueno. Y luego había otros, como puedes ver ahí, Ideal, uno se llamaba Ideal y otro se llamaba Ideal B o con otro nombre muy parecido. Bien, eran piedras de galena, a lo mejor un poquito más cuidadas, más talladas, pero simplemente eran mineral de galena. Ahora puedes ver los cascos telefónicos. Y si miras en la parte superior izquierda, tenemos un dibujo muy curioso. Se ha puesto los cascos a un coche. Y es que en aquel momento, digamos, lo que más llamaba la atención era precisamente las radios y los coches.
Por lo tanto, resulta llamativo, resulta muy coherente el poner unos cascos pues en lo que es el dibujo de un coche. Mira, los aparatos de radio era algo nuevo en aquel momento y no había un comercio como histórico, o fueron nuevos comercios que aprovecharon la oportunidad de que habían salido los aparatos de radio, o sí había, no sé por qué, una cierta tendencia en algún tipo de comercio a vender radios. Y uno de ellos eran los de coches, o los que, en este caso, caso curioso, en la calle de Ganitos, por ejemplo, este señor se dedicaba a la parte eléctrica de automóviles y lo que aprovechó, entre otras cosas, es para poner un servicio de carga de las baterías. Las cargas de las baterías, tanto de filamentos como de placas, se pueden cargar y bueno, tenía un precio, ¿eh? O sea, tenía alrededor de, pues eso, de 2, 4 pesetas, dependiendo de, digamos, de la carga que hubiese que meter a ese tipo de baterías. Como viene ahí, Automóviles Minerva, pues fue agente de la venta de unos receptores que le llamaban radiófonos. Y de la marca Lilor. La marca Lilor era una marca francesa. Te he puesto en la parte superior izquierda una fotografía. Puedes ver un receptor de 4 lámparas y, por supuesto, de los triodos del año 23-24, que eran unos triodos cuya ampolla era redonda, eran súper luminosos. Por eso, algunas de estas lámparas luego se hicieron en color del vidrio, que tuviese un color violeta para que no fuese más atenuado y no molestase a los ojos. Bien, pues este servicio de venta de automóviles también se dedicó a las radios. Otro comercio que derivó, no sé por qué, las papelerías. Quizás fuese por la inclinación de los dueños a su cariño, su amor o su posibilidad, también habrían visto de negocio en el mundo de la radio, pero es muy raro asociar papelerías al mundo de la radio. Aquí teníamos la Sociedad Española de Papelería, que vendía receptores y además lo he puesto subrayado, citaba un receptor que al cabo del tiempo os explicaré más, que es un circuito de Reinhardt. Él lo ponía como significativo, como en su venta de receptores, precisamente este tipo de receptor. Y ahora para mí viene un comercio también de papelería que el amor, cariño que tenía el dueño sobre la nueva tecnología, sobre la radio, le impulsó a vender precisamente aparatos, pero no solamente vender aparatos. El comercio se llamaba EASO, estaba en Avenida de Pidi Margal, eso es la Gran Vía, enfrente de Telefónica. Pasa que antes tenía otro nombre, justo enfrente de la Telefónica, en una esquina que hacía con la calle La Salud, y ahí, igual que en Igartúa, pues se organizaban tertulias y es más, dedicaremos incluso un monográfico al concurso que se hizo de aparatos receptores en esta casa, en Casa EASO, ya digo, una antigua papelería. Y además tiene una singularidad que la voy a poner ahora, que se dedicaba a poner antenas. Y precisamente poniendo antenas, en el anuncio decía a las personas que le habían contratado en las antenas. Eso hoy, por supuesto, creo que con la ley de protección de datos seguro que no se podía hacer. En aquel momento yo creo que todos tenían su consentimiento porque también ennoblecía un poco, ¿no? El que tenía un receptor de radio y que tenía una antena buena, bien instalada, y hay desde organismos oficiales hasta personas particulares. Y en la prensa, vamos, esto está, como te he dicho, sacado desde TSH, Telegrafía sin hilos, figuraban esos nombres. Bueno, pues alrededor de casi de su comercio se fundó un auténtico ecosistema. Como las tertulias eran en el comercio, se conoce que el dueño dijo, bueno, pues para eso pongo un bar, y puso al lado de su comercio el bar radio. Y digamos con el afán o la idea de que ahí los galenistas, los lampistas y todos los aficionados a la radio se reuniesen y comentasen. Entonces verás que ese es su mismo comercio que a lo mejor lo dividió. Y luego Radio España, sus oficinas las puso en el primer piso. Por eso digo que se creó un auténtico ecosistema alrededor de Casa EASO y alrededor de la radio. Otro comercio significativo es Casa Igartúa, estaba en la calle Montera. Bueno, este comercio también se reunía la gente, hacían sus tertulias y puedes ver que tiene representación de una marca francesa, Microdion, que es un receptor curioso, está en la mano en el dibujo, y verás que en el lado izquierdo tiene como un tubo.
Yo creo que ese tubo lo que movía era una bobina, pues de un variómetro, de esas bobinas que en aquellos momentos salieron, que eran 2 cilindros concéntricos. Entonces el interior se solía mover pues para captar la emisora, ¿no? Para sintonizar. Entonces yo creo que ese receptor tiene esa finalidad. Y a la derecha ya podemos ver pues un receptor más potente, un receptor de 4 lámparas, pues, que ya probablemente tenga condensadores variables para su sintonía. Otro comercio que ya lo citamos antes es SIR, se dedicaba a hacer sus modelitos de radio, pero también era un comercio que se dedicaba a vender componentes, y entre los componentes que vendía era la bobina, que también hemos citado, la bobina francesa Gamma. SIR era Sociedad Ibérica de Representaciones. Otro comercio que me resulta curioso es Aladino. Lo veo como agresivo, lo veo bien. Esta gente también lo hacía radios, ya hemos dicho que tenía varios modelitos. Entonces vamos a ver algunos productos los que anunciaban como, no sé, yo creo que tenían un espíritu empresarial muy activo. Mira, dentro de esa actividad que digo, tenía un comercio, por supuesto, en la calle Arenal, y ahí nos anunciaba, y ves los precios de los componentes, pero el que es sorprendente, el que está en negrita, que dice altavoces desde 6 o a 6 pesetas. ¿Qué tipo de altavoz podía ser por 6 pesetas? Aunque 6 pesetas en aquel tiempo era bastante, pero mira cualquier otro componente de los que viene ahí y vamos, supera ese precio de 6 pesetas. Sería muy curioso saber la descripción de qué tipo de altavoz era, pero bueno, solamente tenemos esa información de la prensa. Ahora, por ejemplo, ahí pone un receptor de UC3 de 6 lámparas, lo pone en plan de liquidación, pero fíjate, aun suponiendo liquidación, son 600 pesetas. 600 pesetas en aquel momento, pues podría estar el sueldo de un albañil, podría estar alrededor de 4 pesetas, más o menos, tirando por lo alto, día trabajado. Eso implica dedicarse 150 días exclusivamente para poder adquirir este aparato. O sea, medio año de trabajo dedicado sin nada más que para comprar aparatos. Son aparatos muy caros que en este momento podrían ser válidos pues, para gente que tiene un poder adquisitivo potente o para sociedades, casinos, entidades culturales, ateneos, que pudiesen, digamos, con las cuotas de sus socios, poder llegar a cubrir lo que inversión que suponía un aparato de este tipo. Y ya por último, hablando de comercios, hay muchísimos más, pero también cito a Zuazo, ya lo cité anteriormente, porque acordaréis que este hombre pues, se montó una emisora en la calle Rodríguez San Pedro, y es que él tenía una tienda de bicicletas, por eso digo que es curioso de cómo muchos comercios derivaron por la afición de sus propios propietarios a tener cosas de radio, pues este hombre vendía bicicletas y luego se pasó también al sector, digamos, de la radio. E incluso en la izquierda puedes ver cómo ya él vendía algunos triedos básicos pues para los lampistas. Nada más, aquí acabó el 7º capítulo y ahora empezamos ya con el capítulo, digamos, final, capítulo segundo de la galena FEF. Recordarás que nuestra galena FEF tenía una bobina que dudábamos que fuese original de esa galena. Entonces mi amigo Javier desmontó una que en caja es muy parecida. La caja que puedes ver en esa fotografía es muy parecida a la mía, pero no es marca Telefunken ni marca FEF, pero puedes ver que tiene una bobina cilíndrica, digamos, en el centro, sujeto a lo que es la propia bonita, al propio sitio donde van todas las conectorización. Ahí está esa bobina. Y la parte superior derecha es el esquema que él sacó y efectivamente tiene 3 tomas. Antena 1, antena 2 y antena 3, que pueden corresponder a las 3 hembras que yo tengo. Encontré luego también lo que estás viendo, es decir, una bobina con varias tomas en una galena muy básica de Telefunken. Luego eso significa que Telefunken también usó, yo creo, una bobina cilíndrica con varias tomas de antena para hacer la galena. Pero yo no tengo este tipo de bobina. Entonces me quedaba o hacer una bobina de este tipo, que no es difícil, o aprovechar la que tengo. Y eso es lo que he hecho, aprovechar la que tengo bajo estos esquemas. Mira, este es un esquema muy bueno, a mi entender, pero la mía no tiene el primario, el L1 no tiene varias tomas, solamente tiene un solo devanado y tampoco tiene el condensador C1. Pero bajo esa estructura, verás que el secundario, en mi caso, en el punto medio, lo he usado para llevar al detector. Ese es uno de los que de alguna forma me he basado. Otro es este, que como verás, el primario solamente es un devanado con 2 extremos
Y además, primario y secundario quedan unidos por una raya ahí gruesa, negra. Entonces yo he hecho casi ese mismo esquema, lo único que la antena le he puesto dos condensadores que puedes ver ahí, de tal forma que tengo antena directa o antena a través de un condensador o de otro condensador. Y además, esa unión que existe en la parte inferior entre primario y secundario, le he hecho a voluntad. Te acordarás que yo tenía un puente en mi galena, pues he aprovechado para ponerlo o quitarlo. Entonces vamos a trabajar ya sobre la realidad, sobre mi galena. Mira, ya hemos soldado y hemos timbrado y hemos medido nuevamente las inductancias de la bobina. Lo que son el rojo y el blanco son los que constituyen, digamos, el secundario. Esta bobina podríamos considerar de Tesla, es decir, cuando hay un primario y un secundario, los franceses suelen llamar de Tesla. Y después, en verde, tenemos lo que es el primario. Luego ya tenemos preparada la bobina para el circuito que vamos a hacer. Y el circuito que vamos a hacer es este. Verás. Mira, esto lo hemos copiado de la idea que está presentada en las galenas de Telefunken. Una toma directa, que es la 1, la otra a través de un condensador de 250, no sé, he puesto ahí microfaradios, no, esos picofaradios. 250 picofaradios y 50 picofaradios. No es un micro, es una P. Después verás que viene ya el secundario, esto está abierto, ahora viene el secundario, y el secundario el punto medio va directo al diodo, mientras que el circuito de sintonía va entre los dos extremos de la bobina de secundario. Verás que se unen a masa esas dos patas. Entonces, lo que se me ocurre a mí, y dado que tengo un puente, es hacer la posibilidad de poner el puente ahí o no ponerlo. De tal forma que lo que puedo así ver es la diferencia que hay. Así que vamos a hacer ese montaje que, como ves, es muy sencillo, no tiene que crear ninguna duda. La tierra, por supuesto, iría aquí, digamos, a la bobina de primario. Aquí va a tener un problemita. Bueno, no, y el auricular a la bobina de secundario. A eso es lo que haríamos. Vamos a ver cómo va. Mira, es muy fácil de seguir, porque es tan básica que en un momento le vamos a dar el repaso. Aquí, saliendo en negro, es la tierra, que viene aquí, que es el puente, y nada más. Cuando yo establezca el puente, meto tierra ¿a qué? Meto tierra a la bobina del secundario de sintonía, digamos, y también a lo que es los teléfonos, vamos, los auriculares. Pero también tiene que venir, y viene por aquí en este hilo negro, a la masa del condensador variable. Ya tenemos hecho lo que es el recorrido, digamos, de la masa. Y ahora nos vamos al recorrido de la antena. Mira, aquí tiene la antena. Esta es la antena con sus dos condensadores. Por el hilo verde va a la bobina de antena, que hemos visto que sale, lógicamente, que también va a masa. También la tenemos aquí. Luego la bobina de antena ya la tenemos bien. Pero hay un punto medio, que es el que de alguna forma, que es el que viene al detector. Y efectivamente el punto medio de la bobina viene aquí al detector, y del detector sale con hilo negro, que es este hilo negro que va directamente a los auriculares. Luego teóricamente ya está montada la galena, así que ya no nos queda más que probar a ver cómo va. Bueno, ahora quiero ponerte la galena funcionando. Tierra, antena, toma de, bueno, en este caso serían los auriculares, pero ya sabes que lo llevamos a la amplificación de esto. Y mira esto. Sorprendente, ¿no? Fíjate qué nivel. Bueno, el condensador, ya sabes que estaba mal, intenté hacer todo lo posible, pero no logré. Hay roza. Has notado cómo en el momento que deja de rozar, no logré quitarle ese roce, es una pena. Pero bueno, eso es radio. Esto que estás escuchando es Radio Nacional. Compusieron esta canción en 1929 y que tiene todo este rollito, ¿no? De música de los años 20, 30 ya. Impresiona tanto. Bueno, esta canción también da mucho dinero.
bueno, toda esa presión que se ejerce sobre nosotras nutre a las industrias. Creo que Radio 5. La moda y la belleza, ¿no? Y al final jugar con la vanidad femenina y jugar con esa presión hacia el canon Aunque estético, es cierto que deja un poquito de fondo sus beneficios. Radio Nacional. A pesar de que una parte de la sociedad ha evolucionado, Excepto Tierra, o sea, la Tierra hace mucho. donde la moda se usa como herramienta. Eso, Posiciones de antena. evidentemente, el mundo occidental a día de hoy son horos por hoy. Se atenúa un poquito. Nah, pero no hay mucha diferencia. Sigue estando ahí constante. Seguimos. Yugo, ¿no? Para otras mujeres, pues y aquí es donde entra en acción nuestro compañero que hoy afortunadamente ya está sobre el escenario porque estas escaleras eran peligrosas. Cadena Ser, sorprendente. 3 canciones. Tenéis Sorprendente, que adivinar totalmente sorprendente cómo va. o el autor, ¿vale? También tenéis que darle al pulsador, ¿vale? Primera canción. Hay un baile, es el baile donde Single Lady, Toñín. Ser. Ya está la pista, Y ya ahí no me da más el condensador. Dale tú. Ah, no, es el que tiene que estar aquí. Es que claro. El mercurio, cuyos Sorprendente, ¿eh? Bueno, pues ahora te va a sorprender todavía un poquito más. Voy a quitar volumen. Recordad que aquí hay un puente que en su momento a lo mejor originalmente era para poner una bobina en serie y hacerlo de onda larga, pero yo lo he aprovechado para, en este momento, tal y como está configurado, es que el primario y el secundario de la bobina están unidos por tierra, pero ahora lo voy a separar. Entonces quito esto. He quitado el puente. Cambio la frecuencia. Esto es la SER, sí que se escucha un poquito menos. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la Las emanaciones de las profundidades de la Tierra se ha asociado con el infierno. Radio 5. Como remedio, en este caso contra la infertilidad. Bueno, pues para apoyar a la y con una Qué pena que roce, pero es ahí donde llego. Radio Nacional. Mucho tiempo se creyó que los ungüentos fabricados con grasa humana y mejor de niños SER. Pero mira esto. COPE. ¿Ves que las posiciones de antena no hacen mucho? Por lo menos por la antena que yo tengo. Tierra sí. Fíjate qué monada. COPE. SER. Radio 5. que está bastante bajón, que la dejen en paz. Radio Nacional. Bonito. Es verdad, tienes razón. El corto. Hombre, pues este no se puede. Exactamente. Es una maravilla. A ver, Billy no dice que la dejen en paz los pajaritos y las flores, pero casi. Suena un poquito más. Molestan. Total. En plan, dejadme en paz, hijos, que no estoy. Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León. 2 cositas. La primera, según están las cosas, Con el cebo di no a la suciedad de las palomas en tu comunidad de vecinos o empresa. Di no al ruido de las aves Mira, en tu ventana. esta radio tenía un detector original que lo puedes ver ahí. La tranquilidad, porque en Alcebo la seguridad de Bien, pues ahora está con el detector. Alcebo control de El diodo lo tengo aquí. aves y personas podemos Sorprendente también, detector auténtico de galena.
Año, yo creo que nadie ha tocado esa piedra de galena. Estamos hablando de año 25. Con Arrenda te aseguras la gestión Cadena SER. vivienda. Se ocupan de todo y cobras tu renta el día 3 de cada mes. Para tu tranquilidad, Arrenda y Arrenda.es. Diría que tiene incluso más nivel que este. Empresa de renta garantizada. Arrenda. Pierde un poco selectividad. ¿Necesitas A limpiar ver. tu sofá, cortinas o alfombra? Necesitas Santa María, no sé qué diablos. Pierde un poco selectividad. Bueno, en este tema de 1940, Ahora, señal. might as well be spring, es decir, podría ser primavera. Es sorprendente, de verdad. Que lleva la primavera dentro. Que es Sorprendente bueno, pues, del ¿no? todo. Una mezcla de todo lo anterior, vamos, que tiene una alteración que te hace No. colorido, precioso, la verdad. Es Fíjate, muy recomendable. qué curioso. Con la galena con la piedra de galena respecto al diodo, he perdido bastante selectividad. Cuando recibe una factura que le parece que no es adecuada sobre un suministro, es una de las vías, no la única. He tocado. Nosotros lo primero que hacemos es analizar la reclamación. Si tenemos todos los datos, y la reclamación es... Ahí se oye Radio 5. SER. ¿Cómo es trabajar en todo esto? ¿Cómo es ver? Tú tienes 11 años, eres muy pequeñita, pero para hacer Sebastián, imagínate. En cambio, no estamos escuchando absolutamente nada la COPE. Porque me decía su madre. Qué curioso. Vamos a ver cómo se comporta la lámpara radioactiva. Mira, tengo la suerte que esta vez sí ha entrado bien la lámpara radioactiva. Deja un poquito escuchar la COPE, pero muy poco. Y ellas responden de maravilla desde Esta es SER. pequeñas. Porque ya viviendo en Cuenca venían desde Cuenca a Madrid. Qué monada, ¿eh? Las clases. Entonces se han ido formando pues... Ahí se está escuchando una, no sé si es Radio 5. Ahí sí, también escuchamos, pero yo creo que esta ya es Radio Nacional. Sí. Radio Nacional. Vamos a ver cómo va la lámpara radioactiva con puente. La lámpara radioactiva va menos que la piedra galena. Informan a los consumidores y las organizaciones de consumidores están muy equipadas por ley para, digamos, mejorar el trabajo. En primer lugar, proteger a los consumidores y además dedicar unas 2 o 3 horas por información de la disponibilidad y hasta 4 horas. Hay otra emisora, tú no la puedes escuchar, puede ser Radio 5. Están hablando de un aeropuerto. Volvemos al diodo. El diodo es espectacular, el nivel de señal. Cadena SER. Final CR Motor, compra tu coche de ocasión por tan solo 99 euros al mes. Financialo al 100% y con hasta 4 años de garantía. Las 5, Radio 5. ¿Cómo nació la oficina municipal en la capital? El origen de la Oficina Municipal de Información al Consumidor proviene de un asunto pues terrible, ¿no?, que ocurrió en España, que fue la intoxicación masiva como consecuencia de... 1:30, 12:30 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. En Radio 5 estamos pendientes de la comparecencia ante los medios del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la última reunión del Consejo Europeo. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es. Esta primavera, la moda y yo más vivas. Llega la primavera con todo su color, su alegría y Quitamos. Siéntete más viva con las mejores marcas y diseñadores porque esta primavera
COPE. Yo diría, como resumen, que estamos ante una gran galena. Una galena que funciona muy bien con diodo de germanio, que da mucha señal con el detector de galena, aunque pierde algo de selectividad, y vemos que cumple con un nivel más bajo, pero bien, incluso en selectividad, con la lámpara radiactiva. Y esto es todo lo que te quería presentar de esta galena, y en la próxima ya irá la que yo considero que es la bomba y la dejo como sorpresa. Así que espero te haya gustado y muchas gracias.